Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Sexto premio Lo Mejor de Nos. El premio Lo Mejor de Nos es una iniciativa de Banesco y La Vida de Nos. Busca estimular la creación y escritura de obras de no ficción centradas en lo testimonial. Nacido en 2018, busca recordar que valores como la resiliencia, la esperanza, la creatividad, la solidaridad y la perseverancia pueden contribuir a un cambio en la percepción que tiene el venezolano acerca del futuro y de su aporte a la creación de ese país posible. Es un premio que busca estimular la escritura de textos valiosos por su arte y por su contenido. Ya en su sexta edición se ha convertido en uno de los premios más tradicionales y constantes en el medio narrativo venezolano. Sobre este premio y con sus ganadores hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, sexta edición del premio Lo Mejor de Nos. Tuviste tú el honor también ser parte del jurado en esta edición. Y bueno, desde que existe Alfabeto del Mundo celebramos este premio también con la gente de La Vida de Nos, a quien queremos y respetamos muchísimo, bueno, por toda la labor que hacen. El premio de la mano de Banesco Banco Universal ya se entrega esta vez a dos ganadores con historias completamente diferentes, ¿no? El veredicto nos da cuenta de una historia en la que ya ahondaremos, por supuesto, con los invitados, sobre gastronomía, sobre los sabores, sobre ese volver desde el paladar a la memoria, a los recuerdos, a los afectos y por supuesto de la mano de un tema cada vez, yo creo que ya ineludible como es la migración y todo lo que supone ese equipaje. Y pues también encontramos otro texto, el que también hablaremos con su autor, ya de carácter de responsabilidad social, sobre la infancia víctima del cáncer en un país con una crisis humanitaria compleja y bueno, los retos, los miedos, los esfuerzos que supone enfrentar una enfermedad como esa para las familias, por supuesto para los mismos pacientes, pero también para las organizaciones y aliados que se terminan convirtiendo también de alguna manera en familia para estos niños. Entonces creo que hoy vamos a tener un programa además de celebración, un programa muy rico porque vamos a escuchar en la voz de los ganadores su experiencia y por supuesto también en la voz de los organizadores. Y bueno, a ti como jurado, nada, debe haber sido una experiencia muy, muy grata leer estas historias y bueno, por supuesto después, eso sí ya no sé si fue fácil o no llegar a un veredicto. Bueno, fíjate que este fue el veredicto más rápido en el que yo he podido participar
Nosotros en 10 minutos estábamos listos. Imagínate. Coincidimos muy rápidamente en todo y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente en todo también. A los 10 minutos estábamos avisándole a Lenis que ya teníamos veredicto para que abrieran las plicas. Y en el caso del primer lugar, en especial, para mí fue una experiencia muy grata porque yo leí la historia y a mí me emocionó mucho porque yo me di cuenta que era la historia de Laurita, que fue alumna mía en la Escuela de Letras y a quien le he seguido el camino porque es alguien, por lo menos a mis ojos, a los ojos de otros, muy exitosa en su afán de trabajar todo lo que tenga que ver con literatura gastronómica o literatura y gastronomía. Desde México, además Laura es de San Cristóbal, yo pensé que la historia la había escrito ella en primera persona y mi sorpresa fue doble cuando me di cuenta que la había escrito Natasha Rangel, que también fue alumna mía en la Escuela de Letras. Y me pareció muy bonito, muy noble el hecho de que ella le diera voz a esa experiencia de vida de Laura, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. También me gustaron mucho los finalistas. ¿Okay? Los textos finalistas me parece que tenían buen garbo en la escritura. Pero bueno, la modalidad de este concurso permitía un solo ganador y permitía dar algunas menciones. En todo caso, trabajar además como jurado con personas tan agradables y además me parece muy lúcidas como Clavel Rangel o, por no decir, José Pulido, ¿no? Fue maravilloso. Yo creo que esto es un concurso bien interesante y que quizás en otros países puedan no entender del todo, porque como herederos del siglo XX siempre le demandamos a la literatura sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que tiene que haber dolor, sufrimiento y cosas sin resolver, lo que yo llamo el dilema existencialista del siglo XX. Yo creo que estamos en otro tiempo, pero más allá de estar en otro tiempo, yo creo que lo más importante es que una historia esté muy bien escrita y valoro mucho en el caso venezolano este afán colectivo, que ya es colectivo, no es solo la vida de Nos, son también otros gentes que le han dado espacio a decenas y decenas y decenas de textos para contar lo que significa la experiencia de un tiempo que se está viviendo. Y que en el tiempo podrán representar centenares de textos en un archivo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo valioso que es. Creo que lo mismo sucede en el caso de un premio como este, ¿no? Y de darle la oportunidad a las personas de contar también cómo pudieron levantarse. ¿Con quién conversamos? Con Natasha Rangel, Mariano Puigvert y Lenis Rojas. Natasha Rangel, Caracas, 1994, es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Editora y correctora de estilo del portal de noticias Crónica 1. Ha trabajado con la Asociación Civil Ciudad Laboratorio y con Proyecto Mujeres. Becaria de la Maestría Bilingüe en Escritura Creativa de la Universidad de Texas en El Paso, donde dicta clases de introducción a la escritura creativa. No toma café. Mariano Puigvert es comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela. Emprendedor, marquetero, tallerista, profesor y escritor. Es fundador de Mediática, asociación civil dedicada a educar en comunicación y tecnología como vía para impactar el entorno. Ha trabajado y colaborado con el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, World Vision y el monitor de uso de la fuerza letal en Venezuela. Lenis Rojas, Caracas, 1977, es librera y promotora de actividades literarias. Junto a Héctor Torres fundó Ficción Breve Venezolana,
uno de los primeros sitios dedicados a la literatura de Venezuela en Internet, y el Premio de la Crítica a la Novela del Año. Ha coordinado talleres y clubes de lectura. Textos suyos aparecen en algunas antologías del Estado Aragua y en Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, 2016. Forma parte del equipo de Fundación La Poeteca y de La Vida de Nos, donde coordina el premio Lo Mejor de Nos. Buenas tardes, Natalia, Lenis, Mariano, bienvenidas, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias, Ricardo Sachenka, por este espacio. Gracias por recibirnos. Esta es tu casa. Sí, es la casa de todos. Gracias. Fíjense, el premio Lo Mejor de Nos es un premio singular, ¿no? Porque es como un cruce entre el periodismo, lo testimonial, lo literario, lo narrativo a la hora de contar una historia y que esa historia termine dejando un mensaje, ¿no? Busque conmover o busque transmitir un mensaje importante, ¿no? Ahora, hay una pregunta básica y esta pregunta va contigo, Natalia, luego con Mariano, y es ¿qué los motivó a participar en el concurso y por qué con estos textos? Ok, bueno, buenas, saludos Mariano, Lenis, Sashenka y profesor, qué bueno volver a estar con ustedes por acá. En mi caso creo que fue la necesidad de reconectar con Venezuela desde un punto de vista que no fuera tan doloroso, porque yo estoy en la Universidad de Texas en El Paso y estoy en frontera y obviamente estoy viendo la diáspora desde lo que implica cuando la gente entra y cuando ya no está, o sea, cuando cambia el tono, cuando cambia la atmósfera, cuando cambia la mirada del que vive acá sobre el que está entrando, y era muy doloroso para mí. Entonces creo que el premio y la posibilidad de contar una historia positiva de los venezolanos fue algo que yo dije, necesito tomar esto porque quiero contar lo otro que somos también. Creo que por allí iría mi motivación. Buenísimo. Mariano. Creo que, bueno, primeramente saludos Ricardo, Sashenka, Lenis, también para ti, Nati. Bueno, vamos a ver, el gran tema que mi texto aborda es el tema del cáncer. Tenía dos razones diferentes para abordar ese tema. Una personal, que es que 3 personas muy importantes en mi vida, todas han padecido cáncer. Y otra no tan personal, sino que tuvo que ver con un texto que elaboré para La Vida de Nos, de hecho, que fue sobre Catherine Martínez, que es esta brillante y extraordinaria activista, fundadora de Prepara Familia, que ha hecho una labor encomiable en torno al JM de los Ríos. Ese texto me puso en contacto con la realidad de lo complicado que es ser un niño y enfrentar una enfermedad en Venezuela. Y esto, de alguna manera, creó ese cruce. Cuando esos dos temas convergen, para mí fue muy natural ir a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, porque iba precisamente en búsqueda de datos, de información, porque no de historias que pudieran efectivamente abordar estas dos inquietudes que tenía. Y el resultado, en efecto, fue que me conseguí no con una, sino con dos historias que me parecieron importantes porque reflejan exactamente el mismo drama, pero en 2 momentos diferentes de Venezuela. Magnífico. Bueno, después le damos la voz a Lenis, que va a hablar desde la otra mirada. Exacto. Pero quiero, es un poco una continuación de la pregunta de Ricardo. Comenzamos contigo, Natalia, y después le damos la palabra a Mariano. ¿Qué se siente ganar un premio como este? Yo sé que es una pregunta a veces como convencional, pero fíjense, yo lo pregunto porque yo les hago esta pregunta entendiendo que este es un premio, como dice Ricardo, particular. Aquí está la voz propia, pero también la historia de otro. Entonces, La Vida de Nos pone en ese lugar, ¿no? ¿Qué significa entonces para ustedes, o sea, desde la construcción, ¿no? Esa otredad y ese yo que se presentan en esta escritura? ¿Cómo se mezcla todo esto con además un veredicto tan bonito como darles el premio, ¿no? A ver, Natalia. Bueno, aquí eso Lenis lo puede comentar después, pero cuando yo supe
del premio, o sea, cuando vi por fin el veredicto, yo no lo creía, ¿no? Era como, yo esperaba una mención. Yo dije, yo estaba mentalizada y preparada para una mención y esta obra, yo creo que el texto sí, o sea, yo creo que el texto tiene guaguancó, pero probablemente va a ser una mención, ¿sabes? Como que no esperemos ganar. Y ya cuando vi el veredicto fue como, wow. Y esto lo conecto un poco con algo que no mencioné al inicio, que a mí me llamó el tema de la comida, de la gastronomía. Porque hay gente que considera que uno cuando emigra, como que puedes perder la lengua, ¿no? O sea, puedes un poco como camuflarte en el registro del otro, pero no pierdes el sabor, o sea, no pierdes la sazón. Entonces, como que hablar desde la comida y darle ese valor a la tradición, a la tierra, a la manera en la que preparamos los alimentos. O sea, ganar como un texto como ese es una validación de esta otra narrativa, de cómo entra también la migración por el alimento. Entonces creo que bueno, Laura y yo estábamos en el éxtasis total de wow, se logró, ¿no? Se logró mostrar esta otra cara. Qué maravilla. Claro que sí. Bueno, primero que nada, felicitaciones, pues. Ahora le damos la palabra a Mariano. A ver, ¿cuál es su mirada sobre esto? A ver, ¿qué se siente ganar este premio? Bueno, lo primero que hice fue quedar en shock. Creo que cuando Lenis me llamó para darme la noticia, ella creo que en algún momento se habrá preocupado porque durante 10 segundos no respondía la llamada. Algo así. Ella habrá dicho, este hombre le dio algo. Mariano, Luego ¿estás allí? Sí. Luego, claro, ella procedió a explicarme, mira, no le puedes decir a nadie todavía, no sé qué más. No fue sino hasta que, y esto es lo paradójico y lo traigo a colación por lo siguiente, apenas Banesco publica oficialmente junto con La Vida de Nos el resultado, lo primero que yo hago es escribirle a la directora ejecutiva de la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer. Porque yo sentía que el premio realmente no era mío, sino de ellos. Yo sentía de alguna manera que yo lo que había hecho era ponerle un rostro a una problemática que tiene mucho tiempo existiendo y que ellos tienen muchos años trabajando. Entonces, de alguna manera, creo que a lo mejor eso explica el por qué mi sentir hacia el tema de la responsabilidad social, pero efectivamente la primera percepción racionalizada luego de los 10 segundos de shock fue: este premio realmente no es mío, este premio realmente le pertenece a esta causa, a esta problemática y a este grupo de personas. Y uno lo que hace de alguna manera es, como tú bien acabas de señalar, Sashenka, ponerles una mirada, arrojarlo de una forma tal que el lector pueda empatizar con esas historias. En mi caso lo hice colocando dos historias de dos niños que vivieron una circunstancia extremadamente complicada, difícil de vivir incluso para una persona adulta, y aún así pues consiguen salir adelante de manera bastante resiliente, pero con el apoyo de los demás. Y eso es esencialmente la decisión narrativa, por así decirlo. Pero esa decisión narrativa es, por así decirlo, en mi humilde opinión, el aporte que uno hace allí. Realmente la problemática existe y le pertenece a la realidad bien compleja de Venezuela, pues. Magnífico, Mariano. Sí, creo que, y bueno, Lenis lo dirá mejor que yo seguro. Creo que en lo que acabas de decir, o sea, la voz narrativa la ponen ustedes, la historia es de otros, que era lo que yo comentaba un poco generalmente, ¿no? En la estructura. Asumir, La Vida de Nos asume, no solo el premio, La Vida de Nos asume este compromiso de construir memoria y de hacer estas alianzas entre historia y voces, ¿no? Que nos cuenten esas historias. Y claro que ahí entra quien cuenta, pero también entra la responsabilidad de qué estás contando, ¿no? ¿Quiénes son esos otros sobre los que también estamos hablando para construir finalmente ese nos, ¿no? Ese nosotros, que es el que termina, bueno, regalándonos esta maravilla. Lenis, ¿qué nos puedes decir de esta sexta edición? Oye, mira, yo la verdad es que les digo sinceramente, yo estoy muy contenta. Yo cada vez que cierro ya el ciclo y se da el veredicto, cada año quedo muy contenta porque de alguna forma eso que tú hablas, el premio me permite tener un panorama, un poco de cuáles son los temas que la gente está conversando, cuáles son los temas que la gente está hablando. Y en este caso, pues bueno,
migración y alimentación son dos cosas con las que nos encontramos, y también, por supuesto, resiliencia ante la enfermedad. El cáncer es un tema muy común en Lo Mejor de Nos. Pero por otra parte, es maravilloso ver cómo, así como Mariano y Natacha, pues asumen o le ponen voz a las historias de otros. Así muchísima gente lo está haciendo con la idea, con el fin de dejar ese registro, de dejar esa memoria de lo que estamos haciendo, y yo creo que eso es muy importante. Por supuesto, también hay mucho texto testimonial, muchos textos personales, que también son muy valiosos porque nos habla de una gente que está dispuesta a contarse también para dejar ese registro. Entonces, la verdad es que, bueno, yo estoy contenta con la decisión del jurado, y estoy muy contenta con los textos con los que me encontré. De verdad que, bueno, nada, a empezar a trabajar para el año que viene. Eso sí, ya son 6, bueno, y hay que empezar ya a preparar el 7º. ¿Cuántos manuscritos? Pregunto yo tanto porque es que Ricardo fue jurado, entonces él nos va a hablar de otras cosas. ¿Cuántos manuscritos recibieron? Mira, este año se recibieron sobre 60. No esperaba que me preguntaras eso, no tengo el número exacto. Más o menos. Pero se recibieron sobre 60 textos. Ok, bueno. Lo que para nosotros está muy bien, tomando en cuenta que es un premio tan particular. O sea, tiene unas características muy específicas. Exacto. Tienen que ser historias reales, tienen que hablar de perspectivas, incluso la mención de responsabilidad social. Imagínate, o sea, pensar en escribir algo sobre responsabilidad social. Sí. Entonces creo que en ese sentido estamos contentos con la cantidad. Claro, son buenas noticias. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento, y al regreso Ricardo retoma la palabra para que sigamos hablando de esta 6ª edición del premio Lo Mejor de Nos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 6º premio Lo Mejor de Nos? ¿Con quién conversamos? Con Natacha Rangel, Mariano Puigbert y Lenis Rojas. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Seguimos conversando con Natacha Rangel, Mariano Puigbert y Lenis Rojas, esta última coordinadora del 6º premio Lo Mejor de Nos. Y Natacha y Mariano son los ganadores este año. Hay algo que es inevitable a veces uno preguntarse dentro de las expectativas que puede tener. Y aquí me gustaría que ya interviniera un poco Lenis también. Y es, ¿cómo creen que es percibido un concurso como este en el entorno cultural venezolano, ¿no? Fíjense que nosotros somos un país que ha cambiado mucho y ha empezado a valorar fuertemente las historias de resiliencia, de esperanza, de sobrevivencia, ¿no? En muchísimos aspectos. Y también las historias que ayudan a sobrellevar, pues, la morriña, la nostalgia y los diferentes estados de melancolía en los que nos podemos insertar dentro o fuera del país, ¿no? Son historias en las que otros también buscan soporte, ¿no? Lees la historia de alguien y encuentras que ahí hay quizás las palabras que expresan una situación vivida o algo que también quisieras contar, ¿no? Pero en tu caso en especial, Natacha, ¿no? Que vienes de la Escuela de Letras, pero tú también, Mariano, que vienes de la Escuela de Comunicación, los dos de la UCB, y Lenis, que además tiene tantos años trabajando en el medio cultural venezolano, ¿cómo creen que se percibe un concurso como este? Y piensen nada más, no solamente, bueno, el entorno cultural venezolano ya no solamente está dentro de las fronteras venezolanas, se extiende y tiene diferentes ramas también fuera del país. A ver qué pueden comentar por ahí. Bueno, en mi caso siento que el impacto de este tipo de historias está en la pregunta por la identidad, ¿no? En seguir hurgando y cuestionándonos qué es la identidad después de estar, pues, 22 años en una línea, en una espiral un poco difícil,
Entonces, ¿cómo nos miramos desde adentro y cómo nos están mirando desde afuera? En el caso del texto, de saborear la casa en una sopa de arroz, algo que me ha parecido curioso es que hay personas que han logrado leer el texto y me dicen, wow, yo he emigrado sin identidad culinaria, o sea, no sé cocinar absolutamente nada de mi país y ahora estoy leyendo este texto y me estoy preguntando, o sea, hay una carencia allí, ¿no? Entonces es como, wow, qué interesante poder entender la identidad del venezolano desde lo que come, pero eso a la vez me hace preguntarme, o sea, mirar hacia mí mismo y ver cuáles son las conexiones que puedo hacer, ¿no? Entonces, en general siento que el premio Lo Mejor de Nos está ayudándonos a presentar otra, he dicho cara como 20 veces, me parece que no conociera más sinónimos, pero bueno, como el otro lado de la identidad venezolana en la forma en la que la estamos concibiendo ahorita, y los jóvenes también, desde los jóvenes, porque creo que esa es otra parte importante de la forma en la que estamos apropiándonos de esa narrativa de la identidad. Genial, genial. Mariano. Vamos a ver, cuando yo era niño existía, y el cable todavía estaba de moda, debe existir todavía, un canal llamado TNT que decía, tenía un eslogan fenomenal, decía, pasen las películas, pasen la vida, pasen TNT. Existe, sí. Aquello era un resumen espectacular y que de alguna manera sirve como una suerte de máxima a la introducción de lo que vendría a ser pues la literatura o bien testimonial o bien basada en hechos reales, y es que la realidad puede efectivamente ser muy interesante y me atrevería a decir compleja, y es el caso de Venezuela. Venezuela es un país cuya situación social, económica, política la han llevado como sociedad a un punto tal donde hay mucha complejidad y esa complejidad es transversal a la vida de todos. La puedes apreciar en muchos aspectos. La puedes apreciar, por ejemplo, desde algo tan elemental como la gastronomía hasta algo tan sencillo como enfermarse. Son cosas que de alguna manera son inherentes a todos nosotros. Todos nosotros comemos, todos nosotros vamos a tener alguna situación de salud si es que no la hemos tenido ya, forma parte de nuestra condición humana, y el hecho de que Venezuela presente todas esas complejidades y matices en torno a cosas tan elementales, tan sencillas, es algo que es como que terreno fértil para la narrativa centrada en la realidad, centrada en los hechos reales, que es lo que aborda precisamente el concurso Lo Mejor de Nos. Así que yo creo que el impacto que tiene de alguna manera es, voy aquí a atreverme a decir, casi catárquico. O sea, es el equivalente a, no quiero decir autoayuda, pero es algo que permite un cierre de círculo para muchas personas, porque encuentras en la historia de Natasha, por ejemplo, algo que te identifica y algo que te hace sentirte de alguna forma en específico, porque bueno, tú fuiste migrante o porque tú eras la mamá que le hacía todas las comidas típicas venezolanas a tu hijo y tu hijo ya no está. O sea, tantas cosas que pueden aparecer a raíz de eso están presentes en una historia, y tú como lector te conviertes de alguna manera en un ente que empatiza directamente con esa historia. Entonces, eso es catarsis, eso es un efecto catárquico, y me atrevería a decir que es muy necesario para mantener la sanidad mental como sociedad en Venezuela. Entonces, de alguna manera, creo yo que el rol que juega un concurso de este tipo es que pone en la palestra historias que de alguna forma nos permiten a los venezolanos encontrarnos con nosotros mismos, entender nuestra realidad, digerirla, ordenarla y organizarla. Y eso realmente es importante, porque no es nada más ya el hecho de que hagamos memoria, es el hecho de que reflexionemos sobre ella. Okay. Lenis. Bueno, yo voy a contratar a Mariano para que sea mi jefe de relaciones públicas el año que viene. Magnífico. Podemos discutir eso más adelante. No, bueno, de verdad que yo creo, Ricardo, que y Sachenka, que un espacio como este le permite a mucha gente hacer eso que llama Mariano catarsis, que quizá
puede tener algo de ese componente, pero también puede tener una necesidad como de plasmar un momento por el que pasó, de plasmar un momento, de plasmar un momento por el que pasó no solo él, sino una cantidad de gente en este país, y eso, y permitirle a otros esa identificación. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado particularmente, Néstor Mendoza tuvo una mención especial con un texto que hablaba sobre su propia migración y cómo eso, pues, de alguna forma tuvo eco en otras comunidades o en comunidades de migrantes venezolanos fuera del país. Nosotros tenemos un proyecto muy hermoso y voy a tomarme tiempo para hacer esta cuña que se llama la Red de Embajadores de la Vida de Nos. Y, por ejemplo, la Red de Embajadores de Bogotá es un grupo muy activo donde leen muchísimas historias y esta gente se reúne a conversar sobre las historias y se sienten identificados y a la vez, pues, también algunos de ellos han contado sus propias historias para la Vida de Nos. Esto lo dirige particularmente el de Bogotá, Luz Marina Rivas, y yo recuerdo que cuando leyeron la historia de Néstor, pues bueno, para ellos fue muy importante, porque se vieron muchos de ellos allí identificados. Entonces siento que eso es lo que hace este concurso, le permite a mucha gente como contarse o contar un momento en el que muchos nos podamos sentir reflejados. Claro, buenísimo. Así es. Bueno, no, esa red de embajadores, claro que es muy importante también. Fíjense, después de este ejercicio, de este trabajo, de este premio, de esta reflexión alrededor de él, yo les pregunto, ¿cuáles son sus planes próximos? ¿Cómo se ve la escritura en ellos? Porque ya está ahí, pero ¿y en los planes? ¿Sigue estando presente? ¿Quieren seguir explorando estas formas de escritura? ¿Se van completamente a la ficción? No, nos quedamos. Cuéntame, Natasha, ¿cómo estás? Tú que además estás ahorita en plena etapa académica en tu máster, si no me equivoco es una maestría lo que estás haciendo. Ajá. Bueno, Sashenka, sí, es una maestría en creación literaria en la Universidad de Texas en El Paso. Entonces, sí, yo diría que no estoy nada cerca de alejarme de la escritura, sobre todo de la ficción. Pero en el caso del premio, particularmente creo que fue la oportunidad de volver a la no ficción. Okay. Yo había estado bastante alejada de la no ficción, un poco reñida con eso también, pero retomo lo que mencionaba Mariano, que es verdad, la realidad a veces tiene historias mucho más fascinantes y más interesantes de contar y tiene unos personajes que vale muchísimo la pena destacar. Entonces siento que Laura y su historia y su migración y cómo los hongos le salvaron su duelo de migración fueron una historia que... Porque además algo que ha pasado aquí en El Paso es que estoy en un voluntariado. Ajá. En un voluntariado estoy en un voluntariado en una granja comunitaria y entonces, bueno, esto de aprender a sembrar en el desierto a mí me parece que es una cosa fascinante. Pero entonces sí, yo no estoy nada cerca de alejarme de la ficción, no sé qué, de la no ficción por el momento. Okay. Bueno, seguiremos entonces, estamos empezando a escuchar sobre Natasha. Estamos ávidos de seguir escuchando entonces. A ver, Mariano, te escuchamos. Tú que vienes de otra formación, pero claro, mucho más cercana a la no ficción, por supuesto, porque vienes de la Escuela de Comunicación, pero después de este premio, ¿cómo te sientes tú ahí? Conchale, vale. Esto es lo malo de aceptar entrevistas cuando uno gana algo, que uno lo pone en un compromiso, chicos. Pues está en el compromiso, cuenten. Bueno, no creo que la escritura vaya a desaparecer de mi vida en el futuro cercano, la verdad. Estoy llegando tarde, sin embargo, paradójicamente, yo hice periodismo, pero en la fuente menos sensual de la vida, léase economía. y bueno, de ahí tuve como que una pausa bastante prolongada y me centré principalmente en sociedad civil, en proyectos en sociedad civil, en educación y en marketing.
Poco a poco fue reapareciendo el año pasado el interés por la escritura nuevamente. Siempre lo he tenido, no me había atrevido, sin embargo, como que a meterme de lleno en el asunto. La vida de Nos es el espacio donde efectivamente acabo atreviéndome. Y bueno, ya de ahí para adelante muchas cosas han venido pasando en ese año y medio. Creo que la escritura de no ficción va a seguir siendo algo que va a estar presente en mi vida. Y cuidado y si no acabo como Natasha explorando algo de la ficción también, porque la verdad es que soy un lector muy ávido de fantasía y ficción, así que eso también es un asunto. Pero bueno, eso para responderte. Está bien, bueno, me gustan las respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente que nos están diciendo que van a seguir escribiendo. Y Así más es. allá de los premios, que hoy celebramos un premio que respetamos muchísimo, sabemos que es en el hacer donde se construye el escritor realmente. Ahora, Es así. mi estimada Lenis, cuéntanos. Estamos aquí, la gente dice, yo quiero saber todo de este premio y me quiero leer todo y quiero leer los ganadores y quiero leer los menciones y todo. ¿Cómo orientamos a nuestros escuchas? Bueno, muy sencillo. Tenemos nuestra página web, el premio tiene su página, se llama premiolomejordenos.com. Y allí van a encontrar toda la historia del premio, quiénes han sido los jurados, los veredictos de cada año, todas las historias de todas las ediciones. Todo eso está allí depositado a la espera de que la gente vaya a consultarlo. Magnífico. Entonces, bueno, ya sabemos todos los que están oyendo y nosotros los que no hayamos terminado de leer, pues vayan a la página del premio y ahí van a poder acceder a las historias, a los ganadores, a las menciones y también, bueno, entender un poquito de qué va esto. Yo, bueno, los vuelvo a felicitar. Felicito a Lenis por el entusiasmo constante, por el trabajo sostenido. Bueno, saben que aquí admiramos todo lo que ustedes hacen. Y a Natasha y a Mariano por la valentía, por el corazón también que le ponen. Estos son textos que sin corazón no van. El corazón que le han puesto y bueno, que sigan, que queremos seguir escuchando de ustedes y de sus proyectos. Además está decir que Alfabeto del Mundo es su casa. Así Bueno, es. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Y yo aprovecho también para agradecer a nuestro aliado, el aliado con el que nació este premio de lo mejor de Nos, que es Banesco, Banco Así es. Universal. La verdad es que desde el día 1 de este premio han estado apoyándonos para que se lleve a cabo durante estos 6 años. Ha sido una alianza maravillosa y bueno, de hecho, pues el premio Responsabilidad Social nace de ellos y nada, esperamos que el año que viene convoquemos juntos de nuevo, estamos seguros que será así y bueno, ya les estaremos avisando cuando esto sea. Claro, y celebraremos, así será. Y bueno, gracias a Banesco Seguro por que sí. el apoyo. Así es. Un abrazo para cada uno, cuídense mucho. Abrazos. Chaito. Abrazos a todos. Gracias. Saludos a Abrazo. todos. Hasta aquí nos trajo el río. Nosotros, José Pulido, Clavel Rangel y Ricardo Ramírez Requena, miembros del jurado calificador de la sexta edición del Premio Lo Mejor de Nos 2023, luego de leer detenidamente todos los trabajos participantes, hemos decidido otorgar por unanimidad el premio a la historia titulada Saborear la casa en una sopa de arroz, firmada con el seudónimo Mil Hojas, en virtud de tratarse de un texto que refleja de un modo dramático, pero con gracia y mucha sensibilidad, el tiempo que viven las generaciones emergentes en los primeros 20 años de este nuevo siglo, reflejando la búsqueda de esperanzas en las costumbres del país que se deja atrás, en la nostalgia por las enseñanzas y en los amores familiares. Vale agregar que el lenguaje empleado es un canto que oscila entre la realidad y la magia de amar, algo que a veces puede parecer imperceptible. En la mención Responsabilidad Social Empresarial decidimos otorgar el premio, también de forma unánime, a Todo va a estar bien, firmado bajo el seudónimo Federico Carbonell, por tratarse de una historia noble y digna de ser narrada, evidenciando además una intención narrativa
que va más allá de lo meramente testimonial, para resaltar el drama de la infancia cuando cae bajo la tragedia del cáncer, así como la existencia de un ánimo infantil que se enfrenta al dolor y el respaldo que reciben de parte de familiares, médicos e instituciones que no los abandonan en esos momentos cruciales. De igual manera, hemos decidido designar como finalistas las historias Hacer reír al león, enviado con el seudónimo Piolín. Las estrellas no son amarillas, con el seudónimo Ana Teresa, y Navy cierra el juego con doble blanco, enviado bajo el seudónimo Alejandro Murakami. Abiertas las plicas, los ganadores resultaron ser Natasha Rangel, Mariano Puigvert Martínez, mención Responsabilidad Social Empresarial, y los finalistas Lisandro Samuel, Carmen Noelia Rodríguez y Alejandro Vázquez Escalona, en ese mismo orden. En Génova, Italia, Miami, Estados Unidos y Caracas, Venezuela, a los 10 días del mes de septiembre de 2023. A continuación, fragmento de la historia ganadora Saborear la casa en una sopa de arroz de Natasha Rangel. Cosas que Laura cocina cuando está triste. Sopa de arroz, plato de clima frío perfecto para las tormentas espontáneas de Ciudad de México. Ingredientes: mix de verduras picadas en honor a la modernidad. Muslos de pollo se usan para el caldo y después se retiran, aunque a veces Laura los desmenuza si tiene mucha hambre. Arroz preparado aparte, una lata de petit pois, limón, un gusto adquirido en México. Laura Gabriela se desanuda la nostalgia en la cocina. Tiene las manos potentes como su nona María Auxiliadora, manos que son puro verbo sobre la mesa de su hogar en Ciudad de México. Picar, sacar, seleccionar. Dedos en copa con el meñique ligeramente levantado, como si tuviera pendiente una invitación. De niña, en su San Cristóbal natal, capital del estado Táchira, esperaba con ansia los fines de semana para acompañar a su madre a la carnicería y seguir con atención el modo en que el carnicero limpiaba y separaba los cortes de res. Otras manos, otro ritmo. En casa de la nona, montada en una silla cerca de los ingredientes del almuerzo, compartía con ella las instrucciones que había aprendido a vuelo de pájaro. Una pequeña chef de 8 años. Ya no necesita la silla. Mide 1,64 m de estatura, lo que le da una buena altura para moverse sin dificultad en el espacio. Ese corazón fuera del cuerpo que representan para ella los fogones. Su mesa, sin embargo, no es tan cómoda como la de la nona, a pesar de que el lustro que tiene en esta habitación del barrio de Coyoacán debería haber sido suficiente para consolidar su dinámica culinaria. Pone las verduras en la sartén y el sofrito suelta una carcajada de aceite. A sus 29 años, la vida de Laura es de cocción rápida. Es librera, investigadora de la alimentación, editora y coautora del libro El Carrito. Participa en el podcast Pongamos la Mesa. Dicta en línea la materia sobre metodología de la investigación para los estudiantes de certificación en gastronomía de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Y hace poco se ganó el Premio Internacional Sabores Migrantes Comunitarios tras postular la receta de la turmada, un platillo legado por su familia materna a través del cual buscó mostrar las cocinas invisibles de los Andes venezolanos. Laura sostiene que la comida conecta 3 identidades: la identidad nacional, la identidad social y la identidad individual. El vapor del caldo de pollo sube y se le enreda en el cabello negrísimo, corto al ras de los hombros, para cerrar ciclos. El olor le provoca una sonrisa blanda como el mazapán y por las mejillas corre el arrebol veloz del páramo que aún lleva por dentro. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, yo creo que aquí lo clave es navegar y explorar la página de La Vida de Nos con decenas de textos valiosos. También, por supuesto, en la propia página del premio Lo Mejor de Nos se pueden ver los ganadores de años anteriores, las menciones, de igual manera ya los de este año. Y yo me atrevería también a invitarlos a consultar la Biblioteca Digital Banesco, donde pueden encontrar
muchísimos textos y también muchísimos libros sumamente valiosos y que nos enriquecen a partir de su lectura. Así es, entonces ya saben, busquen la página del Premio Lo Mejor de Nos, la página también de La Vida de Nos y consulten la Biblioteca Digital Banesco. Todo accesible, todo a mano, todo gratuito. En el próximo encuentro. Círculo Amarillo. Y tendremos como invitados a Blanco Hurtado y Lisandro Samuel. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76nx, @macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.